Partidos y sistemas de partidos en Colombia. Fernando Giraldo. Antecedentes históricos y contexto actual. Durante la mayor parte del siglo pasado, el sistema político colombiano se caracterizó por tener un sistema bipartidista, en el que los partidos liberal y conservador permanecieron en el poder entre 1900 y 1958. El poder estatal estuvo en manos de las élites políticas de estos dos partidos, ya fuese por periodos cortos o largos. A mediados del siglo, la lucha democrática por el poder político estuvo acompañada de expresiones de violencia, sobre todo a nivel regional, que tuvieron como principal consecuencia el periodo histórico conocido como la violencia, que se desarrolló entre 1948 y 1957. Entre 1953 y 1957, la democracia política colombiana tuvo su única interrupción con el golpe de Estado, realizado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien tras haber derrocado al presidente Laureano Gómez, asumió la presidencia durante dicho periodo. El fin del gobierno militar fue el punto de partida para el establecimiento de nuevas reglas de juego político y el inicio de una nueva etapa en la historia política colombiana, conocida como el régimen del Frente Nacional, 1958-1974. Durante el Frente Nacional, los partidos liberal y conservador gobernaron de forma alterna, ocupando la presidencia de la República por periodos de 4 años y repartiéndose proporcionalmente la burocracia estatal, a pesar de que este periodo fue el inicio de la conciliación de los intereses de los partidos tradicionales y se logró la paz entre estos. Tuvo como principales consecuencias la despolitización de la sociedad, la ruptura progresiva de las relaciones entre el Estado y la sociedad, la exclusión de terceras fuerzas políticas que representaran un intento de oposición o de creación de nuevos partidos, un crecimiento del fenómeno de abstención, la aparición de las guerrillas y el debilitamiento de las estructuras partidistas. Posteriormente, durante la década de los 80 del siglo XX, la situación que había predominado por casi un siglo empieza a dar señales de cambio. Los partidos políticos tradicionales se desorganizan, pierden liderazgo político y nuevas fuerzas electorales aparecen en escena. Se suma la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política en 1991, la cual introdujo grandes cambios en el sistema político y democrático del país. Esta Constitución tuvo como uno de sus principales objetivos enfrentar la crisis política en que se encontraba la nación colombiana. Para lograr este cometido, introdujo reformas que buscaban superar la falta de legitimidad del régimen y la descomposición social. Para ello, introdujo elementos de democracia participativa. Permitió la creación y participación electoral de nuevos partidos. Creó la circunscripción nacional para el Senado de la República y modificó la elección presidencial, incorporando la segunda vuelta. En este sentido, además de profundizar la democracia y los derechos individuales y colectivos, la Carta de 1991 realizó grandes cambios en las instituciones políticas. En lo concerniente a los partidos y movimientos políticos, los elevó a rango constitucional, reconociendo en su artículo 107 el derecho de que gozan todos los colombianos de fundarlos, organizarlos y desarrollarlos, así como la libertad para afiliarse o retirarse de estos. De igual forma, estableció los requisitos para su creación, artículo 108, y determinó que el Consejo Nacional Electoral ejerciera la función de suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. Por otra parte, el artículo 111 de la Carta Política estableció el derecho que los partidos y movimientos políticos tienen que utilizar los medios de comunicación social del Estado,
desarrollando de esta forma un aspecto trascendental para garantizar la equidad entre estos, tanto en periodos electorales como no electorales. Otro avance importante de la Constitución de 1991 fue brindar garantías para una mayor participación de los partidos que se encuentren por fuera del gobierno, consagrando a nivel constitucional el papel de la oposición. Artículo 112. La Constitución estipuló las características básicas del proceso electoral y de su organización. Al respecto, vale la pena resaltar el artículo 258, que estableció que el voto es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, y el artículo 260, que determinó los cargos a ser elegidos por los ciudadanos a través de su voto directo. Asimismo, deben resaltarse los artículos 264, 265 y 266, que tratan sobre las autoridades electorales y desarrollan sus funciones y competencias. Aunque la Constitución estableció las garantías para el desarrollo de elecciones y estipuló que los partidos y movimientos políticos poseen plenas libertades legales para presentar candidatos a elecciones nacionales y para llevar a cabo sus actividades electorales, debe tenerse en cuenta que las condiciones de libertad y seguridad no son iguales en todo el país, debido al conflicto interno que se vive. Por lo tanto, en algunas regiones y en casos particulares, la seguridad y la libre presentación de candidatos en el desarrollo de los procesos electorales se han visto obstaculizados. En los últimos 15 años, la normatividad relacionada con los partidos políticos se ha desarrollado, principalmente a través de las leyes 130 de 1994, Ley Estatutaria sobre Partidos Políticos, 134 de 1994, Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, 649 del 2001, Reglamentación de la Participación Política de grupos étnicos, minorías políticas y colombianos en el exterior, 892 del 2004, voto electrónico, 974 del 2005, ley de bancadas, y 996 del 2005, reglamentación de la reelección presidencial, y de los actos legislativos modificatorios de la Constitución 1 del 2003, reforma política, y 2 de 2004, reelección presidencial. La Ley 130 de 1994 sobre partidos políticos establece su definición, sus derechos, los requisitos exigidos para otorgarles personería jurídica, sus principios de organización y funcionamiento, la obligatoriedad de poseer estatutos y códigos de ética, los procedimientos de presentación de candidatos, sus mecanismos de financiamiento y los de campañas, la forma en que deben desarrollar su publicidad, las encuestas y algunos aspectos relacionados con la oposición y el control ético. La Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación, estableció los requisitos y procedimientos de la democracia participativa, tales como iniciativa popular legislativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y los cabildos abiertos. La Ley 649 del 2001 reglamentó la circunscripción especial de los grupos étnicos, las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Para ello, estableció que dicha circunscripción constara de 5 curules, distribuidas así: 2 para las comunidades negras, 1 para las comunidades indígenas, 1 para las minorías políticas y 1 para los colombianos residentes en el exterior. La Ley 974 del 2005 sobre bancadas de los miembros de corporaciones públicas establece, entre otras cosas, la actuación en bancadas de los miembros de partidos y movimientos políticos, las facultades de estas,
define las modificaciones en los estatutos de los partidos en relaciones con el funcionamiento de las bancadas. El proceso de toma de decisiones bajo esta figura y los procesos de secciones de las mismas debe tenerse en cuenta que esta normativa rige a partir del 19 de julio del año 2006. Por su parte, la Ley 892 del 2004 establece el mecanismo electrónico de votación e inscripción por los ciudadanos. Finalmente, la Ley 996 del 2005 reglamentó los procedimientos y las garantías para la reelección del presidente de la República. Por otra parte, el Acto Legislativo 1 del 2003 modificó varios artículos de la Constitución de 1991, regulando, entre otras cosas, la democratización interna de los partidos y movimientos políticos, los requisitos mínimos para la obtención y mantenimiento de su personería jurídica, la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de sus campañas por parte del Estado, la obligación de estos de rendir cuentas públicamente sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos y sus derechos a utilizar los medios de comunicación que hagan uso espectro electromagnético. Además, señala que los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos a elecciones para corporaciones públicas cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Establece que la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el método de cifra repartidora o cuociente para elecciones binominales y señala que además de los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir candidatos. Finalmente, el Acto Legislativo 2 del 2004 establece las posibilidades de reelección inmediata del presidente y el vicepresidente de la República y señala ciertos aspectos particulares de sus candidaturas y de las campañas electorales en las cuales competirían. De otra parte, vale la pena resaltar que durante los últimos 25 años se han realizado de forma interrumpida elecciones presidenciales, legislativas, departamentales y para asambleas departamentales y consejos municipales desde 1978.